Hola, hola, soy yo otra vez para mostrarte otra de las paradas que hicimos en el crucero Costa Toscana. Esta vez la parada fue en Civitavecchia, pero la idea fue ir a Roma y más específicamente hoy vamos a recorrer el Vaticano. Ya había tenido la oportunidad de tener una panorámica de esta ciudad en un viaje anterior también en crucero, pero esta vez tuvimos la fortuna de poder entrar a la Basílica de San Pedro y te la muestro en detalle porque es espectacular. Si es tu primera vez por acá, te doy la bienvenida y me presento. Mi nombre es Anita Castillo y esta es mi filofanita. Comenzamos. Hola, es nuestro cuarto día en el crucero y hoy nos toca ir a Roma, a conocer Roma. Valentín está súper emocionado porque va a conocer lugares finísimos. ¿Qué es lo que más te emociona de ir a Roma, Valentín? No está nada emocionado porque sabe que le va a tocar caminar mucho. Esta excursión iba a ser en un tren eléctrico, pero aparentemente hay una huelga de trenes y se terminó haciendo en estos autobuses. Entonces, bueno, vamos saliendo a Roma. Roma queda como a 1 hora y 20 de Civitavecchia y ya vamos en camino. Y por acá ya estábamos entrando a Roma y te lo quise mostrar porque esta es como la zona más residencial, bastante distinta a toda la zona más antigua en el centro que también vamos a recorrer, pero eso va para el siguiente video. En este te voy a llevar a la Ciudad del Vaticano, una ciudad-estado ubicada dentro de Roma que es la sede central de la Iglesia Católica Romana. Es un estado soberano independiente de los demás, con su propia forma de gobierno, leyes, prefijo telefónico, dominio de internet, matrícula para vehículos, entre otros. Hemos recién llegado a Roma y nos dejaron en este que es el bellísimo edificio del Palacio de Justicia. Está hermoso y está justo muy cerca de la Iglesia del Ángel y vamos a aprovechar de ir primero hacia el Vaticano. Y aquí ya vemos el Castillo de San Angelo, el Vesubio y allá al fondo el Vaticano, que es a donde vamos a ir en este momento. Acá en el Castillo San Angelo la entrada está en 13 euros completa, pero si eres de la Unión Europea pagas solo 3 euros. Aunque adentro no pudieras tomar fotos y no vamos a entrar porque nos pagamos un tour para conocer mejor el resto de Roma. Y en este puente sobre el Tíber las esculturas son impresionantes. Te lo voy a mostrar un poquito más de cerca para que veas de lo que te hablo. Mira el detalle de las esculturas. Una cosa impresionante. Bellísimo. Y vamos a ir a la bellísima Ciudad del Vaticano, aquí justo enfrente, entrando en uno de los estados más pequeños del mundo, creo que es el más pequeño del mundo, a visitarlo porque, como sabes, es una belleza. Y para protección del Papa, de aquí del Castillo San Angelo hacia el Vaticano, están estas murallas que están acá. Por acá hay dentro un túnel por donde él podría escapar en caso de que sea necesario para entrar a la ciudad del Vaticano, que nos está tapando ese autobús. Toda esta es la vía de la conciliación que fue creada en el momento en el que se dividió de Roma el Vaticano. Se dividieron qué terrenos iba a ser de cada uno de los dos estados y se hizo esta vía de la conciliación para conmemorarlo. Y estamos en la Plaza San Pedro del Vaticano, una belleza arquitectónica con un gran significado histórico. La Plaza de San Pedro con su obelisco egipcio, esto lo trasladaron de Egipto para acá tal cual. De hecho, en Roma hay más obeliscos egipcios que en Egipto, porque cuando ellos fueron a Egipto, les encantaron los obeliscos y los trajeron para acá. Y aquí lo único que agregaron fue la cruz cristiana, estas cosas que están en bronce, que ahora se ven verdecitas, pero el obelisco como tal es egipcio. Y aquí estamos haciendo la cola para entrar a la Basílica de San Pedro. La vez anterior que vinimos al Vaticano no entramos. Realmente es bastante la cola, pero camina muy rápido. Entonces se puede hacer para hacer este paseo que es como imprescindible al venir acá. Te lo quiero mostrar.
La verdad es que la cola ha sido bastante rápida, ya vamos a entrar. Es simplemente la cola para llegar al punto de revisión. El punto de revisión entras y ya vamos a pasar. Creo que voy a poder filmar. Si puedo filmar, sabes que te lo muestro todo. Esta de acá es la residencia papal, o es en donde debería ser la residencia papal, pero el Papa Francisco decidió no vivir allí y vive hacia acá atrás, en la Ciudad del Vaticano. Un apartamento de 50 metros en Ciudad del Vaticano. Por acá, mira, estamos cerquita de entrar. Ya vamos entrando a la emblemática Basílica de San Pedro y mientras la recorremos te voy a contar un poco de su historia. Todo comenzó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió construir una basílica en el lugar donde se cree que fue enterrado el apóstol Pedro. En el 329, esta majestuosa estructura vio la luz del día y se usó para todo, desde celebraciones religiosas hasta banquetes funerarios. Pero la historia no termina allí. En 1506, el Papa Julio II decidió que la antigua basílica necesitaba una actualización y el arquitecto Donato Bramante fue el encargado del proyecto. Su visión inicial incluía una planta en forma de cruz griega, similar a las iglesias bizantinas. Sin embargo, tras su fallecimiento, otros arquitectos como Rafael Sanzio y Antonio da Sangallo, el joven, tomaron el proyecto. Pero la verdadera magia ocurrió cuando Michelangelo Buonarroti se hizo cargo en 1546. Simplificó el diseño, añadió la icónica cúpula y transformó por completo el aspecto de la basílica. Es increíble pensar en que se excavaron 1 millón de metros cúbicos de tierra para construirla, o incluso que Michelangelo tenía solo 24 años cuando esculpió la Piedad, que se encuentra en su interior. Hoy en día, la Basílica de San Pedro es una maravilla arquitectónica, con 218 metros de largo y 136 de altura hasta su cúpula. Es gigantesca. Para que te hagas una idea, mide lo mismo que 2 canchas de fútbol con una superficie total de 2,3 hectáreas. Para lograr terminar el edificio que vemos hoy día, se necesitaron 22 papas, 14 arquitectos e innumerables artistas y constructores entre los más famosos del mundo, que hicieron historia en sus 120 años de construcción. Logramos entrar a esta, la Catedral de San Pedro, y realmente, es impresionante la cantidad de esculturas que hay dentro, el tamaño que tienen las esculturas, la altura que tiene la iglesia, todo el techo es de oro. Además de eso, creo que lo más importante, la energía que tienes dentro, es como que te está recorriendo todo el cuerpo constantemente y te para los pelitos. A mí quizás en este instante no, pero siento como toda esa vibra dentro del cuerpo. De verdad es un paseo que deben hacer. Se los estoy tratando de grabar lo más posible para que quienes no tengan la posibilidad de venir, por lo menos sí tengan la posibilidad de verlo. Si quieres vivir esta experiencia en persona, como ya te comenté, puedes visitarla de forma gratuita, pero es recomendable reservar una visita guiada, por un lado para evitar largas filas y por otro lado para tener mucha más explicación de cada uno de los detalles que hay dentro de esta enorme construcción. Y si ves, hay filas por todos lados para entrar a las diferentes capillas, para subir a la cúpula, para ver las diferentes estaciones que hay dentro de la iglesia, y también hay varios tours en simultáneo que van andando por toda la iglesia. Por ejemplo, cada uno que tenga un banderín así es un tour en diferentes idiomas para mostrarle la iglesia a estas personas. Esas visitas guiadas te permitirán explorar sus pasillos, admirar las obras maestras como la Piedad de Michelangelo y ver las tumbas de los papas en las grutas del Vaticano. Realmente siento que debe ser una experiencia única. Toda la basílica está adornada por espectaculares pinturas como la Transfiguración de Rafael, el Bautismo de Jesús de Maratta y la Navicella de Giotto. Sin embargo, en realidad no son pinturas, son reproducciones en mosaico.
Sí, millones de mosaicos, de diminutos mosaicos de colores traídos de varias partes del mundo. Por ejemplo, el rojo es traído de Portugal, el cristalino de Grecia, el amarillo de Siena, entre otros tantos colores. Y el magnífico piso de la basílica también está hecho en mosaicos. Vamos saliendo ya de la iglesia de San Pedro, la pudimos ver completa, una visita panorámica. Si la quieres ver bien, tienes que pasar más tiempo acá, es gratuita. Lo que cuesta es el tiempo que te tome para subir a la cúpula, para entrar a las capillas y todo esto. Te recomiendo encarecidamente que puedas venir acá. Y estos son los chicos de la Guardia Suiza que se educan únicamente para hacer este trabajo, para custodiar aquí el Vaticano. San Pedro con sus llaves aquí a las afueras de la iglesia. Súper recomendado en un día de paseo en Roma, que si vas a venir al Vaticano, utilices el baño acá porque este baño sí es público, está súper limpio, el agua es potable y bastante fría, te lo recomiendo. En Roma, como tal, no hay baños públicos. Para poder usar un baño tienes que comprar en el establecimiento. Entonces, si ya vas a pasar por el Vaticano, te recomiendo que aproveches de usar el baño. Y esta escultura que está acá se la regalaron recientemente al Papa Francisco en conmemoración a los migrantes de todo el mundo. Ya vamos de nuevo a la salida del Vaticano. Vamos a ir a montarnos en un autobús que compramos para que para los niños no sea tan pesado, y de aquí esperamos ir a la Escaleta Española y a la Fontana de Trevi, que te las voy a mostrar. Algo muy bueno acá en Italia es que suele haber para tomar agua en la calle. Conseguimos esto acá en la salida del Vaticano. ¿Qué es eso, hijo? Vamos a tomar saliva de dragón en vez de agua y el agua está fría. Aquí mismo, sin salir del Vaticano, nos encontramos aquí la Mona Lisa para tomarte una foto más grande de lo que sería la original. Y llegamos hasta aquí con nuestro paseo por el Vaticano. A unos cuantos pasos ya íbamos a Roma, pero todo esto lo vas a ver en el siguiente video. Por ahora, quiero decirte que siempre muchísimas gracias por suscribirte, por apoyarnos con este proyecto, regalarnos un me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a más personas, dejarme tus comentarios, que me encanta contestarte, activar la campanita para que te avise cada vez que saque un video nuevo y compartir esto con otras personas a las que les pueda gustar. Hasta la próxima.